Bendiciones, hermanos. Nos encontramos en este día tan hermoso, pues, cercano al tiempo de la Navidad. Estamos en Adviento. Y quisiéramos desarrollar en este tema tan interesante, digamos, de un día tan interesante, pues, hablar sobre personajes del Adviento, ¿no? Hay personajes que son Isaías, el profeta Isaías, que a través de sus escritos va a narrar y decir, pues, una situación que vivía el pueblo de Israel cuando estaba, pues, deportado en Babilonia y estaba desesperanzado, triste, diríamos, afligido. Y ese pueblo que regresa nuevamente a Israel con ganas de reconstruir hasta el templo, ya que cuando se llevaron a las personas para Babilonia, se llevaron a las personas, a los más, diríamos, a los más idóneos, a los más capaces, y dejaron a los lisiados, a los cojos. Y ahí vemos, pues, esta profecía del profeta Isaías, que va a comenzar a decir, pues, la sanación de todas las que tenían algún tipo de discapacidad, que estaban en el templo. Claro, eso traía esperanza. Eso va a suceder, ¿sí? Y también hablaba el profeta Isaías del regreso del pueblo de Israel, del destierro, y que iba a ir al monte Sión, donde está el templo de Jerusalén, a hacer sus oraciones, y eso iba a ocurrir, claro, que sí. Entonces ese era transmitir al pueblo de Israel, diríamos, una esperanza. Por eso que todas esas cosas van a ocurrir 600 años después, con la llegada de Jesucristo, porque vemos que Jesucristo, pues, ¿qué hace? Cuando Juan Bautista, que está en la cárcel, pues manda a dos discípulos a decirle a Jesucristo si era él o tenían que esperar a otro. Y Jesucristo le manda a decir con sus dos discípulos, pues díganle a Juan Bautista que los cojos, pues, caminan, los ciegos ven, los sordos, pues, escuchan, etcétera, ¿no? Entonces comienza a decirle algo que ya el profeta Isaías venía diciendo, ¿no? Entonces por eso el profeta Isaías, pues, va a decir, va a transmitir esa esperanza, va a hablar sobre alguna transformación, y eso es la venida del Señor. Entonces ese es uno de los personajes importantes del tiempo de Adviento que estábamos escuchando toda esta primera semana. Igual, esta semana, otro de los personajes de Adviento importante, pues, es Juan el Bautista. 500 años después, no había profeta, nace, pues, Juan Bautista. Generalmente los profetas siempre lo que buscaban eran corregir al pueblo de sus malas acciones, se habían desviado del camino del Señor. Otra de las cosas que Juan Bautista, diríamos, es un predicador, más que bautizar, predica la conversión del pueblo, y es ahí que Juan por eso manda a preguntar si Jesucristo es el que tenía que venir o tienen que esperar a otro, ¿no? Entonces Juan Bautista, como personaje del Adviento, también viene a darnos, pues, esas líneas, ese horizonte, esa guía, para transmitirnos, pues, que él viene a preparar, a allanar el camino del Señor. Juan Bautista, ¿no? Dos personajes. Pero hay un tercer personaje importante en tiempo de Adviento, ¿no? Que es el que quisiéramos conversar o hablar en el día de hoy. Pero también voy a pedirle para ustedes que mientras estemos en este programa puedan hacer sus llamadas más adelante, ¿no? Para compartir este tema de Adviento, porque es preparación para la Navidad, ¿no? Otro de los personajes importantes de Adviento sería, adivinen quién, ya ustedes saben que sin ella no hubiera sido posible celebrar la Navidad. Entonces, la Virgen María, el papel de María en la Navidad. Y Navidad quiere decir nacimiento del Hijo de Dios. Eso es Navidad. Así comenzamos, hermano, pues, este programa sobre preparación a la Navidad. Y ahora, pues, vamos a hablar sobre la Virgen María, ¿no? Ahí vemos al fondo de sus imágenes, la imagen, pues, la Virgen de la Esperanza. La Virgen, pues, que está a punto de dar a luz. El papel de ella es el principal. Pues si María no tuviéramos Navidad, si María
no tuviéramos Adviento, sin María pues no tuviéramos iglesia, porque a través de esa respuesta generosa que da la humanidad, es por eso que tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Emmanuel. Ahora vamos a entrar en unos detalles propios del papel de la Virgen María en la historia pues de la salvación. María como modelo para preparar la Navidad. María como modelo para preparar la Navidad, ¿no? Entonces María tiene dos actitudes que vamos a ver aquí, que están viendo ustedes en sus pantallas, ¿no? Una de las actitudes de María nos ayudan grandemente a prepararnos para la Navidad. Una de ellas es su fe y otra de ellas sería su capacidad para reconocer el tiempo de Dios, su fe. Nosotros generalmente siempre estamos como vaciados de fe por el camino que llevamos, por las situaciones que vivimos constantemente, nos vamos como vaciando de fe. Y necesitamos tener, hermanos, en nuestra vida como modelos para reforzar, aumentar nuestra fe. La fe nos viene a través del sacramento del bautismo. Recibimos la fe. Pero también hay sacramentos que nos refuerzan o nos aumentan la fe. Los sacramentos de la confesión, de la reconciliación y sacramento también de la Eucaristía. Por eso que en el tiempo de Adviento siempre se invita a que antes de iniciar hagamos un examen de conciencia profundo, bastante pues meditativo, concienzudo, y después nos dirijamos al sacramento de la reconciliación, ¿no? Por eso los colores propios de Adviento es el color morado, tiempo de reconciliación, o tiempo de, diríamos, de recogimiento, o tiempo de reflexión, ¿no? Entonces un tiempo de meditar. Entonces tenemos modelos que nos permiten reforzar nuestra fe, pero hay que tener una apertura de corazón, decía pues una persona muy cercana pues a uno, ¿no? Apertura de corazón, ¿no? Y eso significa pues, así como María, que recibe el mensaje del Señor, tiene esa apertura de corazón, también nosotros necesitamos pues tener ese encuentro con Dios. Entonces, la fe de María nos ayuda pues a entender eso, ¿no? Cómo ella da ese signo. Igualmente, en ese orden, diríamos, jerárquico, la fe de José, que también apoya o se suma al proyecto del Hijo de Dios, ¿no? Y decíamos ahí otro de los puntitos del modelo de fe para nosotros, que es María, su capacidad para reconocer el tiempo de Dios. Pues el Señor la llamó y ella respondió inmediatamente a la llamada del Señor, ¿no? Por eso son dos actitudes propias de la Virgen María en cuanto a la respuesta que se tiene que dar, ¿no? Su fe, su capacidad para reconocer el tiempo de Dios, ¿no? Vamos a poner aquí diríamos, una pregunta, o diríamos, para poder compartir con ustedes este tema. La pregunta es la siguiente, igual, ¿qué representó para la humanidad el sí generoso de la Virgen María? ¿Qué representó para la humanidad, ¿no? Ese sí generoso, ¿no? Eso puede ser entendido de muchas maneras, ¿no? Ese sí generoso, ¿no? Claro, hay personas que son muy creyentes y hay personas que no son, diríamos, no tan creyentes, ¿no? De repente uno no está tan consciente de esa respuesta, de ese sí que dio la Virgen María para este proyecto. Por eso que la respuesta va en esa dirección. ¿Qué representó para la humanidad el sí generoso de la Virgen María? Porque igual yo podría decir, ¿no? ¿Qué representó para ti el sí generoso de la Virgen María, ¿no? ¿O qué representó para los cristianos? Pero esto es una respuesta muy genérica, ¿no? Y por eso que sería interesante que cuando comparta con nosotros, pues, cada uno haga también su meditación, su reflexión, pues, para compartir y aportar, pues, a este tema, ¿no? Así que igual pueden hacer sus llamadas, ahí va a aparecer dentro de poco ahí el cintillo, donde va a estar, pues, los teléfonos para que puedan compartir con nosotros este interesante tema sobre lo que es pues esta respuesta generosa de la Virgen María, ¿no? Pero podemos seguir, digamos, profundizando en el tema
y así a poder aportar y apoyarlos antes que puedan hacer sus llamadas, ¿no? Entonces, vamos ahora y meditemos lo que es la anunciación, ¿no? El ángel, que es uno de los pasos, el ángel Gabriel reveló a la Virgen la voluntad del Señor, que ella se convertiría en la madre de su Hijo unigénito. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este sería más que nada la llamada, por eso un anuncio es la llamada que hace Dios a una mujer específica en la humanidad, y es a María, y ella escucha esta llamada del Señor. Jesús dice en una ocasión, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿no? Y María, ¿qué hace? Ella escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Jesús aquí le da hasta un halago a la Virgen María. Por eso que decimos que la María es la primera y perfecta discípula del Señor. Por eso también comentamos que María es la primera redimida de la humanidad, por ese ser generoso que le da para restablecer la condición del ser humano ante Dios, rota por, ya sabemos, por el pecado, que va pues quebrantar esa afiliación, esa unidad que tenía con Dios, ¿no? Entonces María, con esta llamada que le hace pues Dios, ella presta, decimos nosotros, sus sentidos. O sea, ella presta su oído para escuchar la voz de Dios. Hay una actitud ahí de atención, de admiración, de respeto. ¿Cuál sería la actitud nosotros en este tiempo? ¿También prestamos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios? Pues ahí sería la respuesta ya individual de cada uno de nosotros, si realmente lo estamos haciendo, ¿no? Una respuesta individual, ¿no? Estamos prestando nuestro oído para escuchar la palabra de Dios. Por eso este tiempo de Navidad, de tiempo cercano pues a la Navidad, nos ayuda a poder acercarnos más a Dios. Por eso Adviento y Navidad es un encuentro con Jesucristo. Vamos a seguir, diríamos, complementando esta llamada, porque ahora viene la respuesta que hace la Virgen María a la llamada del Señor, ¿no? Recuerden pues que igualmente estamos esperando su llamada durante el desarrollo de este programa, no tenga, diríamos, temor. ¿Qué representó para la humanidad el sí generoso de la Virgen María? Vamos a un cambio y regresamos con la continuación y la respuesta que da la Virgen María a la llamada de Dios. En el bloque anterior hablábamos de la llamada que hace Dios a la Virgen María, representación de toda la humanidad. Ella la escogida durante todos los tiempos, ¿no? Es una llamada a un proyecto de salvación, un proyecto pues de restablecer nuevamente la comunión con Dios. Y en este proyecto pues el Señor le hace esta llamada escogiéndola como la madre de su Hijo, a través del anuncio del ángel Gabriel. Y decíamos que María pues dio una respuesta. Ella prestó su oído para escuchar la voz de Dios. La pregunta es si nosotros también prestamos nuestro oído para escuchar la voz del Señor. La respuesta que da la Virgen María a esta llamada es: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Lo vemos pues en el versículo 38, ¿no? La respuesta es generosa, ¿no? Se pone a disposición del proyecto del Señor con ese sí, ¿no? Por eso, como comentábamos al inicio, la pregunta que representó para la humanidad el sí generoso de la Virgen María, ¿no?
todavía están a tiempo de poder hacer su llamada, ¿no? Entonces representa más que nada eso, esa generosidad, esa entrega, ese donarse por completo, pues a restablecer nuevamente la comunión entre la humanidad y Dios, una respuesta pues del Señor, ¿no? Por eso que cuando estamos en una preparación en Adviento, tenemos que tener presente pues estos personajes que son principales, Isaías, profeta pues Juan Bautista y el papel protagónico de la Virgen María. Ahora miremos algo importante aquí, ¿no? Sería la Navidad, encarnación y nuestra vida. Vamos a ver ahora 3 puntos importantes, o vamos a ver una sola idea de lo que significa pues este tiempo, ¿no? Que estamos reflexionando, ¿no? Más que nada, la Navidad, encarnación y nuestra vida, ¿no? La Navidad, recordemos que es nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? Y la encarnación, como pues el Espíritu Santo la escoge, se encarna pues en ella para que se haga pues presente esta realidad, ¿no? ¿Y qué trajo como resultado nuestra vida, ¿no? Pues se produce cuando abrimos la mente y el corazón a la palabra de Dios, escuchándola y disponiéndonos como María a que se realice en nosotros su voluntad. Pues yo imagino que ustedes se han preguntado siempre, viene la Navidad este año, viene nuevamente la Navidad, y de repente la reflexión de cada uno de ustedes será, pues, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi estado de ánimo? ¿O cómo está mi familia? ¿O cómo estoy yo? Entonces, podemos tener la tentación de reducir la Navidad a un sentimiento, más que realmente darle el lugar esencial de lo que es la preparación a la Navidad, que es un encuentro personal con Jesús. Entonces yo necesito desempolvar mi corazón, yo necesito reanimarme, yo necesito renovarme, así como hay una renovación de matrimonio, renovarme, recordar que hace un tiempo, pues, como la pareja, pues, ante el altar, entre tanta gente, cómo era su ánimo, cómo era su alegría, cómo estaba puesta todo su entusiasmo, su esperanza en lo que iban a hacer como pareja. Entonces pasaron 20 años, yo tengo que volver a recrear, reanimarme, pensar en todas esas ilusiones, metas, sueños que tenía, y nuevamente si estoy desanimado, vuelvo, me levanto y comienzo nuevamente la marcha, ¿no? Entonces esto es, diríamos, cada vez que celebramos la Navidad es tener ese mismo sentido, ¿no? De reanimarnos, de gozarnos en el Señor, de agradecer a Dios tantas cosas que Él ha puesto en nuestra vida y comenzar a ser generoso. Pero todo va a iniciar cada uno haciendo pues un examen de conciencia, una reflexión personal. Recordemos pues que es tiempo de conversión, un tiempo para hacer más que nada un alto. ¿Qué más tiene que producir el tiempo de Navidad, el tiempo pues de la encarnación en nuestra vida? Podemos decir también, se produce cuando abrimos la mente y el corazón para recibir a Jesús, que viene a nosotros y nos alimenta con su cuerpo y su sangre, la Eucaristía, ¿no? Eso produce la Navidad, ¿no? Saber ser agradecido con Dios, ¿no? Porque gracias a ese sí generoso de la Virgen, pues yo tengo a Jesucristo, puedo recibirlo, puedo ir a su encuentro. Entonces, el mundo nos va como poniendo un poco más retraído, nos va apartando, y es ahí donde este tiempo nos ayuda a recordar quiénes somos. Somos hijos e hijas de Dios, y retomamos nuevamente la marcha y vamos nuevamente al encuentro con el Señor, ¿no? Y hacemos pues propósito de conversión, propósito pues de cambio en nuestra vida, ¿no? Todo eso produce la Navidad, pero claro, decíamos también que muchos en tiempo de la Navidad, pues el tiempo de la Navidad es una época hermosa, donde un grupo se prepara para celebrar una fiesta,
y otro grupo se prepara para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. El primer grupo que se prepara para celebrar una fiesta solamente está preocupado por comprar cosas para arreglar la casa o preparar la mesa de Navidad o comprar ropa. Y vemos cosas como preocupados de repente por buscar un jamón o un pavo, que cuando vienen estas épocas la gente comienza a pelear por eso, que si tú no vas a ver, no tiene ni lógica y no tiene ni sentido. Eso que hacen las personas, diríamos, por querer aparentar o consumir cosas, no tiene ni sentido. Otro grupo está pues preparándose, son creyentes conscientemente, son aquellos pues que han establecido como un itinerario. Durante el tiempo de Adviento voy a participar de todos los temas, voy a ir con mi familia a todas las posadas, vamos a ir en familia al sacramento de la reconciliación, no vamos a faltar a la Eucaristía, como familia vamos a sacar parte de nuestro pecunio para hacer una obra de caridad con las personas que más lo necesitan. Para el tiempo de la Navidad, pues, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a hacer una reflexión, una oración, dando gracias a Dios por ese sí de María, por ese proyecto de la cual también yo formo parte. Hacen todo un itinerario el creyente. Entonces son dos grupos, uno que está más preocupado por cosas materiales, uno que está preocupado por celebrar una fiesta, y otro que está preocupado por celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. La pregunta sería, ¿en cuál de estos dos grupos estás tú? A través de este tema lo que queremos es crear esa conciencia, ¿no? La Navidad es un encuentro con Dios, por eso que yo tengo que restablecer nuevamente mi comunión con Dios y mi comunión entonces con los hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué más produce la Navidad en nosotros, no? La Navidad se produce cuando abrimos la mente, y es decir, una de las, diríamos, la respuesta también bastante profunda. La Navidad también se produce cuando abrimos la mente y el corazón a nuestro prójimo, especialmente a los más necesitados, compartiendo con ellos la mesa, compartiendo pues con ellos la mesa de la creación y poniéndonos a su servicio en la búsqueda activa de una sociedad justa y en paz, en la que todos convivamos de verdad como hermanos, ¿no? Entonces es también abrirse a reconocer que para poder decirle a una persona que alégrate por el nacimiento del Hijo de Dios, porque eso es lo que decimos cuando decimos Navidad, alégrate pues porque Dios ha nacido, pues yo debo ser consciente que ese Dios ha venido a liberarnos, ha venido a traer vida, ha venido a ayudarnos a acercarnos, a reconciliarnos pues con el prójimo, ha venido a darnos esa claridad, que la felicidad está en Jesucristo, la felicidad está en el Señor. Vamos a un cambio y regresamos con un interesante video sobre la plenitud de la gracia, lo que significa pues todo este sí de María, el proyecto de la salvación. Hermanos, estamos conversando aquí sobre el papel protagónico de la Virgen María en el tiempo de la Navidad. Vámonos a ir a un excelente video que nos ayuda pues más que nada a profundizar en este tema. Los seres humanos soñamos en lo que será de nuestra vida en el futuro, pero no siempre preparamos el futuro que quisiéramos llegar a vivir. Si nos pusiéramos a pensar en una pregunta que empujase el corazón de todos los momentos de la vida, sería esta: ¿qué será de mi vida? Podemos saber lo que nos ha pasado, podemos confiar en promesas de otras personas, incluso podemos conocer las promesas de Dios en sus profetas y hombres santos.
Pero nada quita del corazón la gran pregunta: ¿qué será de mi vida? Si pudiéramos entrar en el corazón de una mujercita que apenas se abre a la existencia con 15 años más o menos, quizá podríamos darnos cuenta de que esa pregunta se hace particularmente acuciante. ¿Qué será de la vida de esta casi niña que se ha mantenido siempre cerca de Dios, cerca de sus padres, cerca de lo que en su corazón Dios le había siempre prometido? Y precisamente por esa confianza tuvo un día una visita muy especial. Una visita que la introducía como quien tira una piedra al profundo océano en el misterio de Dios. Alégrate, María. Un saludo que nunca descubrió si venía de su corazón o de lo que sus ojos parecían ver. Porque es posible ver un espíritu de esos que llaman ángeles, o sea, enviados de parte de Dios. Un saludo que siguió con una alabanza: llena eres de gracia. ¿Cómo puede ser que esta jovencita tenga en su ser la plenitud de la gracia, del don de Dios? Ese don que soñaban los reyes de Israel, los profetas del desierto. El Señor está contigo. Esto lo sabía, porque su padre Joaquín y su madre Ana se lo habían inculcado, pero ahora lo descubre de un modo nuevo. Está con ella como quien la habita, como quien cada día crece un poco más en su interior, como quien un día le mirará con ojos humanos y le dirá: mamá. Todo esto llena de miedo, pero al mismo tiempo llena de certeza. Porque cuando le preguntó al enviado divino cómo podría ser esto, supo sin saber y entendió sin entender que todo era obra de Dios, que Dios le llevaba de la mano para hacer de su cuerpo virgen una señal de la verdadera divinidad del niño que de ella nacería. Y descubrió que la obediencia a Dios no es algo irracional, sino que es confiar en alguien en quien se tiene una profunda certeza. Ahora, esta jovencita, María de Nazaret, se prepara para el nacimiento de ese pequeño y sabe que su vida no estará rodeada de ángeles revoloteando, sino de una certeza que penetra cada vez más en las oscuridades y en las luces, en los gozos y en las tristezas. Ella sabe que es como una esclava que se pone en las manos de su Señor, un Señor que es el amor que mueve la historia. Hemos encontrado o visto pues aquí como el Padre habla sobre esta respuesta generosa que da la Virgen María, pues esa plenitud, esa entrega pues que tiene ella a este plan de salvación, ¿no? Vamos a hacer ahora nosotros una, diríamos, analogía de esta respuesta de la Virgen María, ¿no? Cómo María nos llama a ver a su Hijo, ¿a dónde? Pues en la Navidad es una llamada profunda, ¿no? Por eso quisiera que, va a ser un poco fuerte porque es como cada uno comenzar a mirarse un espejo, ¿no? Mientras vamos haciendo esta meditación, ¿no? Pues María nos llama principalmente a ver a su Hijo entre los niños, desnutridos que se acostarán en Nochebuena sin tener que comer, ¿no? Claro, eso es fuerte, ¿no? Y eso es una realidad. Y eso puede estar pasando ahora mismo y estará pasando también pues en nuestro país en Navidad, porque muchos no han salido de su zona de confort para ir al encuentro de los demás hermanos, ¿no? También María nos llama a ver a su Hijo entre los vendedores ambulantes que aún en las vísperas de Navidad continuarán ofreciendo sus productos para poder llevar sustento a sus hogares. Ustedes den una vuelta por estos centros comerciales de Caledonia o la Central, va a haber personas que todavía tendrán todo lo que son las verduras, muchas verduras estarán ahí todavía, y ellos con la esperanza de poder sacar pues todas estas cosas para poder ir temprano a sus casas y poder ir con su familia pues a comer. Entonces María nos llama a ver a su Hijo en esas personas, ¿no? También María nos llama a ver a su Hijo entre los nostálgicos migrantes que se han aventurado a salir de sus países en busca de libertad
y mejores condiciones de vida, ¿no? Una realidad en nuestro país, por las situaciones pues que se están dando en estos países, y no son cosas buscadas, ¿no? Ellos no salen de su país porque quieren, sino más que nada por una realidad y por una necesidad y porque su vida está en peligro y porque quieren dar una mejor calidad de vida a sus familiares y a sus hijos, ¿no? Entonces toda esta es una realidad. Entonces María nos llama a ver, pues, ver a su hijo en esas personas, en los migrantes. Entonces no pasemos desapercibidos, indiferentes ante el sufrimiento y el dolor de las demás personas, ¿no? Igualmente, María nos llama a ver a su hijo entre los colaboradores, entre los que colaboran de su trabajo, que a lo largo del año han dado lo mejor de sí por el bien de su empresa, ¿no? Personas que han estado cuidando su trabajo, rindiendo lo mejor de sí, llegando temprano, pues, diríamos, a sus puestos, estando con la mejor actitud, mientras de repente en su casa, en su familia, hay problemas o hay una enfermedad. Entonces estas personas están dando lo mejor. Entonces también nos llama para aquellas personas a ver a esos colaboradores, a ver en ellos también pues la imagen de Dios, el nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? María nos llama también a ver a su hijo entre los vecinos, familiares y amigos con los que nos encontramos, distantes, distanciados, alejados, ¿no? El nacimiento del Mesías representa una nueva oportunidad para limar aspereza y entablar relaciones sanas y duraderas, ¿no? Hay personas que viven en barriadas que nada más conocen a los vecinos, conocen de repente a un vecino, al que está al lado. Es triste vivir en un lugar donde tú no conozcas a todas las personas que están a tu alrededor. Y eso se da muchas veces. Vivimos más cómodos, eso sí, pero vivimos aislados de la sociedad. Y no con esto estamos diciendo que tienes que meterte en la casa del otro, sino que no hemos distanciado ni conocemos el nombre del vecino que está en la tercera casa, ni de repente ni los saludamos. Somos unos diríamos, desconocidos. Estamos en el supermercado y nos vemos y ni la actitud pues de que somos parte de una familia, porque si vivo con una persona tantos años cerca, ya esas personas se convierten en tu familia. Y la familia hay peleas, discusiones, hay de todo, ¿no? Pero tener las personas cercanas, tener esa actitud pues de cercanía, entonces es un tiempo para limar las asperezas. O sea, oye, no vamos a faltar otros 20 años porque de repente, pues, se cayó las hojas del palo acá en tu casa, ya por esas hojas tienes 10 años de estar peleado. O porque en una ocasión, pues, tus hijos tiraron una piedra y rompieron acá algo, y ya, por eso ya tienes, pues, 10 años de estar peleado. Eso ya pasó, pasa la página, pasa la hoja. Entonces es un tiempo para limar las asperezas, ¿no? El tiempo de tiempo de Adviento, en tiempo de Navidad, es un tiempo para un encuentro con Dios. ¿Y cómo yo me encuentro con Dios? Cuando yo me hago cercano del otro, ¿no? María nos llama a ver a su hijo también entre nuestros hermanos privados de la libertad, ¿no? Pues hay unos que escogen ir a prisión porque están en cosas malas, ¿no? En cosas de delito, ¿no? Pero también hay situaciones donde por otros también las personas caen en la cárcel. Entonces uno puede decir que a mí nunca me pasará algo así. Hemos visto situaciones en nuestro país de personas que estaban muy bien económicamente y siguen estando muy bien económicamente y de repente les ha tocado tocar prisión. Entonces es una llamada también a reconocer diríamos, la condición de las demás personas que están en esta situación. No para burlarse, ¿no? Sino para hacerse cercano. Dice cómo saber cuando tú tienes amigos, cuando estás en el hospital y cuando estás en la prisión. Ahí se acercan tus amigos. Lo demás que se acerquen a ti será más que nada, vamos a decirlo así, por interés. Hay muchas personas que son por interés, pero el verdadero amigo es el que te visita, el que está contigo en los momentos que tú más lo necesitas. Y uno de ellos es o el hospital o la cárcel. Vámonos pues a un cambio,
para seguir tomando esta pregunta, María nos llama a ver a su Hijo en muchas situaciones de nuestra vida diaria. Compartíamos hace unos segundos sobre María nos llama a ver a su Hijo en qué ocasiones. Decíamos, pues, en los que están privados de libertad, en los que están en las cárceles, pues, igualmente nos invita a ver a su Hijo entre los sacerdotes, sobre todo los extranjeros, que no han tenido la oportunidad de viajar a sus países de origen para abrazar a sus familiares, pues, en una época tan linda como Adviento, cercano, pues, a la Navidad o en Navidad, ¿no? María también nos llama a ver a su Hijo entre los ancianos que viven solos o que están en los asilos, ¿no? Entonces, wow, eso es doloroso, triste, fuerte, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos en este tiempo de Adviento, este tiempo de Navidad, a los ancianos. También nos invita a ver María, a su Hijo, entre nuestras propias familias, hijos, esposas, esposos, abuelos, primos, a quienes debido a múltiples factores no le dedicamos tiempo de calidad, ¿no? Entonces María nos invita a ver a su Hijo, pues en todas esas escenas, ¿no? Ella nos da la alegría de Jesús, por eso queremos compartir con ustedes en este momento este video. Ella nos da la alegría de Jesús. Vamos al video. Que María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Y es capaz también de hacer saltar un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el Evangelio. Ella es capaz de darnos la alegría de Jesús. O sea, María es... Gracias. María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa. No, María es reina, señora. María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. María es madre. Primero, no se puede concebir ningún otro título de María que no sea la madre. Ella es madre, porque engendra a Jesús y nos ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a que Jesús nazca y crezca en nosotros. Es la que continuamente nos está dando vida. Es madre de la Iglesia. Es maternidad. No tenemos derecho, y si lo hacemos estamos equivocados, a tener psicología de huérfanos. O sea, el cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre, tenemos madre. Un anciano predicador con mucha chispa, hablando con estos de psicología de huérfanos, terminó su sermón diciendo, bueno, y el que no quiere a María como madre, la va a tener como suegra. Madre. Pues María es madre. Ella hizo posible la Navidad, decíamos pues hace unos momentos, ¿no? María de Nazaret es una jovencita que se abría a la vida, decíamos hace unos momentos. Ella esperaba con Israel y con toda la humanidad la venida del Mesías, el Salvador, a esta Virgen que recibió en su alma y en su cuerpo el Verbo de Dios y nos entregó a Jesucristo. Pidamos en esta Navidad, hermanos, que haga posible en nuestra vida y en nuestro mundo el milagro del nacimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que hemos querido provocar durante este tema, ¿no? Ser realmente consciente de cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Y uno de ellos nos enseña a través del papel que jugó la Virgen María en este proyecto de salvación. Vamos a culminar con una oración, creo que vamos a ponerla también ahí en las pantallas, esta oración que vamos a hacer pues todos al unísono.
en este tiempo tan importante que pues celebramos, que es el tiempo de la Navidad. Adoremos al que dejando riquezas y honor, tiritando de frío nació, convertido en un ángel de amor. Adoremos a aquel que la vida tenía, el corazón como brasa de amor encendido, y pidámosle ser con anhelo, siquiera una estrella prendida en su cielo. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que el Señor pues derrame sobre cada uno de ustedes en este tiempo de preparación su bendición, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día en el Señor.